¿cuáles crees que son las virtudes y debilidades del creativo mexicano? La debilidad es el complejo de inferioridad. Okay. Somos mexicanitos. Eso te mata. Eso es un cáncer infinitamente más grande que un género. El creerte que por ser mexicano vales un poquito menos. Quizá vales más que el guatemalteco y el salvadoreño, pero vales muchísimo menos que el de Estados Unidos y mucho menos que el español y mucho menos que el alemán, qué decir de los nórdicos. Sí. Eso es el cáncer de cualquier individuo. Hola creativos, soy Salvador Escobedo y escuchan Creatividad, el podcast de creativos chingones que siempre buscan ser más chingones y donde compartimos experiencias, consejos y procesos de creación. En el episodio de hoy me acompaña Abraham Cota Paredes. Abraham es arquitecto y máster en diseño arquitectónico, conferencista y creador de contenido en redes sociales. En este episodio, Abraham nos comparte cómo desarrolla su propio taller de diseño arquitectónico, donde ofrece contenidos educativos, por qué considera que México puede ser la cuna de la creatividad y que si quieres ser el mejor tienes que creértela y ser consciente de todo lo que implica hacerlo. Bienvenido, Abraham. Arquitecto, maestro en diseño arquitectónico, conferencista, creador de contenido de una y mil maneras, pintor o aficionado a la pintura, y ahora creativo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Agradecido por la invitación. Gracias a ti. Me gustaría preguntarte en una oración, ¿cómo te describes? Apasionado de la vida, que gusta por compartir lo que es. Ok. ¿Y por qué decidiste emprender y no seguir trabajando para alguna empresa? No está en mi ADN. No. Siempre me costó seguir órdenes, siempre me costó seguir a la masa y tengo como una necesidad de diferenciarme, si te soy honesto. Entonces está dentro de ti. No lo podía lograr como un soldado, ¿no? Y siendo uno más de él. ¿Y por qué decidiste crear tu programa de enseñanza? ¿Viste alguna deficiencia en alumnos, en compañeros, en ti mismo, que tal vez decidiste mejorar? Pues fíjate, hace poquito estábamos en otro podcast hablando un poco de eso, y yo les decía que pues son de estas pasiones o intenciones que uno tiene ya desde hace muchos años. Yo les contaba que desde que yo entré a la Universidad de Guadalajara en segundo semestre, recuerdo que les decía a mis amigos, un día yo voy a hacer una escuela de donde solamente van a egresar los mejores arquitectos. Y un maestro me escuchó, el arquitecto Carlos Muñoz Botello, me escucha y me dice: Abraham, no debes de pensar así, porque en la arquitectura no solamente te dedicas al diseño, debes de permitir que la gente se desarrolle en muchas otras ramas. Pero esa era la idea que yo tenía cuando tenía 17, 18 años, sí. ¿sabes? Entonces, desde que me empezaron a enseñar a mí, automáticamente se me prendió un chip, sí. Que decía, pues yo quiero enseñar a otros, pero con la mejor calidad. Y les comentaba también que, no sé, mis primeras clases que yo recuerde las di en la preparatoria, en cálculo diferencial e integral, en el cual yo era malísimo en primero de prepa, tan malo que estuve a punto de no estudiar arquitectura porque yo tenía entendido que necesitabas el cálculo, y como yo era muy malo dije yo, no, ¿sabes qué? La arquitectura no va a ser lo mío, entonces busquemos otra rama creativa, la publicidad, la mercadotecnia, no sé qué. Sí. Pero lo que te quiero decir es que en tercero de prepa entendí el mecanismo de cómo trabajar las matemáticas, las integrales, y empecé a enseñar. Yo, que era el peor en primero, en tercero le enseñaba a todo el salón. Entonces, no sé, como que tengo esas ganas, se me facilita explicar de modo sencillo algo que puede ser más complejo. Entonces, tengo como esa capacidad de síntesis, que si uno la analiza en mi obra se traduce. Sí, de acuerdo. Entonces, se me da ese compartir de una manera sintética. Muy bien. Empezando
en la Universidad de Guadalajara. Tú no eres de Guadalajara, tú naciste en Sinaloa. ¿Cómo llegaste a Guadalajara y terminaste en Guadalajara y decidiste emigrar, salir del país? ¿Cómo fue para ti el decidir, me voy? Pues es que yo siempre he tenido claro que el camino era la educación, ¿verdad? Yo no soy de los que creen en estas estadísticas que no tiene correlación el nivel educativo con el nivel socioeconómico. Yo creo que sí. Yo creo que entre más estudies, tienes más probabilidades de éxito en la vida. Simplemente es eso. Entonces, yo tenía claro que para empezar, si quería lograr grandes cosas en la vida, no me podía quedar en un pueblo de 300,000 personas. Es lógico, ¿no? Entonces, la educación la tenía que conseguir en otro lugar, y Guadalajara para mí fue un punto neurálgico en mi vida, porque mi papá estudió aquí la preparatoria con los maristas, él quiso ser marista, mis tíos estudiaron en todas las universidades de aquí, entonces era el camino a seguir, ¿sabes? Desde que yo era chico yo ya sabía que el siguiente camino después de la preparatoria era Guadalajara, entonces pues hice todo lo posible por quedar en la Universidad de Guadalajara, y gracias a todos se dio. Entonces, pero solamente era un paso, o sea, jamás fue la meta, ¿sabes? Ibas más allá. Claro, o sea, yo siempre he tenido metas a corto, mediano y largo plazo. Eso me ayuda a estructurar mi camino. Entonces, pues después de la Universidad de Guadalajara yo sabía que seguía una maestría, y una maestría en el extranjero era mi objetivo, y al final las cosas se dieron de una u otra manera, y seguí con el camino. Me fui a Pamplona, estudié mi maestría, y luego el camino fue regresar y compartir lo que había aprendido. Y justo eso, ¿cómo aplicas un conocimiento que adquieres en otro país, que tal vez muchos pensemos que hay tanta cultura y también tanta diferencia entre culturas? ¿Cómo es en la arquitectura? ¿Es fácil aplicar todo ese conocimiento que adquieres fuera y traerlo a tu origen? Facilísimo. ¿Cómo le haces? ¿O cómo lo conviertes fácil? Es que, fíjate, siempre menciono esto. A Barragán, en una entrevista que le hace Lenia Poniatowska en este libro de 5 arquitectos más allá de la Tierra, le pregunta a Elena: maestro, ¿usted cree que hay una arquitectura fundamentalmente mexicana? ¿Y qué crees que le responde Barragán? Le responde que no, porque le dice, pues es que la arquitectura mexicana nos la trajeron los españoles, y la arquitectura española es arquitectura romana y árabe. Entonces, pues yo fui a la Meca, ¿no? Yo fui a aprender cómo se hacía la arquitectura que yo aquí veía en los pueblos, ¿no? Entonces, y fundamentalmente acuérdate que la arquitectura es una respuesta al sol y al viento y al agua, ¿no? Y a la tierra y a la piedra y a la madera que existe en la zona. Entonces, lo que aprendí allá fueron las estrategias. Okay. ¿Y por qué consideras que puede haber mucha gente que te considera que traes o que tienes y desarrollas una arquitectura que no se había visto en México? Es que ellos no los conocen, pero no significa para empezar que no estén. Hay muchos que me preceden, pero hay que saber ver y hay que saber dónde buscar. Sí. Hay mucha gente que ha hecho arquitecturas como la que yo estoy trabajando, quizá no tan depurada, eso sí podría decirlo, quizá no con esta obsesión casi de la síntesis, pero hay muchos atrás de mí. Simplemente la semana pasada hablaba con un arquitecto que se llama Enrique Murillo, un arquitecto de la vieja guardia de Veracruz, de Jalapa. Yo viví en Veracruz 2 años de mi vida, y a él no lo conocía, pero yo estoy seguro que experimenté su arquitectura en esos 2 años que estuve por allá, porque ya cuando la vi dije yo recuerdo cosas como esa, ¿sabes? Sí. Y cosas como esa solamente con un poquito menos de columnas, con un poquito menos ¿sabes? De Sí. detalles, es la mía. Lo que yo aprendí en España, yo siempre les resumo mi aprendizaje con esta frase de Chillida que dice: todo se arregla quitando. Sí. Lo que yo he hecho es simplemente quitarle todo lo que pueda a mi obra. De acuerdo. Llegó un momento difícil en el que seguramente tú no te esperabas este cambio del mes de marzo que llegó a México. Seguramente tema empresarial pudo ser difícil o no, pero tema social fue difícil. Un arquitecto como tú, ¿cómo cambia ese chip mental? Y bueno, primero saber si lo cambia o no,
después de una pandemia global, diseña diferente, progresa, retrocede en algunas cosas o se mantiene en la misma línea? Pues es que depende de la obra. Para mí, yo vengo trabajando el concepto de la intimidad desde hace muchos años. Vengo trabajando el concepto del aislamiento desde hace muchos años. Vengo trabajando el concepto de una arquitectura que se despoja del exterior, ¿sabes? Que no lo necesita. Una arquitectura que se genera al exterior en el interior. Muy independiente de donde está, por el contexto en el que yo trabajo, ¿no? No trabajo en medio del bosque, trabajo en medio de casitas hacinadas, ¿no? Es una respuesta. Entonces de repente llega la pandemia y digo, eso es cuestión de obra, pero también mi oficina se ha dividido ya desde hace varios años, desde hace 3 años, en la rama educativa. Entonces yo doy cursos de diseño arquitectónico desde el 2017 y desde el 2017 los doy online. O sea, te adelantaste a lo que llegó. Exacto. Y la verdad, ni siquiera lo pensabas, pero fue una idea que... Para mí era una necesidad, ¿no? Sí. Para mí eso surgió de una necesidad que tuvimos en un momento, pero yo inmediatamente después de la necesidad identifiqué todas las ventajas y las bondades y yo en ese momento asumí que eso era el futuro, que como repito esta frase de Manuel J. Cloutier, que está ahí en una estatua en su avenida, aquí en Guadalajara, que dice: México va a cambiar contigo, sin ti o a pesar de ti. Ese cambio al online iba a pasar contigo mañana o en 10 años, pero iba a pasar. El problema es que nadie se esperaba, ni yo, que eso iba a pasar en un mes. Sí. De repente, yo les digo que evolucionamos lo que nos iba a tomar una década o más o nunca para cierta gente, porque repito, hay maestros, profesores que probablemente nunca hubiesen utilizado un programa como Zoom, un programa de redes sociales para dar una clase y que tuvieron que verse obligados de un día para otro. Pero ellos, si hubiese sido por ellos, jamás hubieran usado eso. No iban a tener la iniciativa tal cual. Sí iban a esperar como que a la marea los recogiera o los incitara a hacer. Fíjate que yo estaba escuchando, tal vez no es como tema de la arquitectura, pero tiene que ver con el tema global. Hace aproximadamente como 2 meses escuché una entrevista del CEO de Shopify y tal cual juntó a los mejores creadores de contenido sobre e-commerce y los reuniones les dijo: es que necesitamos generar algo porque nuestras proyecciones nos rebasaron justo 12 años. Entonces nosotros no estábamos preparados para todo lo que está pasando ahorita y se reunieron y dijeron lo que tal vez pudiéramos programar en 10 años lo tenemos que sacar en 1 semana. Ese es el plan. Y la verdad es que a todos nos pasó. Y eso es lo emocionante si lo ves desde ese punto de vista. O sea, hay gente, yo he experimentado las 2 caras de la pandemia. He experimentado la muerte y he experimentado el crecimiento. Sí. Y realmente pues el crecimiento es triste, la muerte es triste pero necesaria. Y el crecimiento es motivador. Es motivador y es como una ola, porque si no nadas muy rápido te va a comer. Entonces ahorita nos encontramos, los que estamos creciendo, nos encontramos nadando como locos. Y obviamente entre más rápido agarraste la ola, hay unos que ya se están deslizando rico, ¿no? O sea, sin tanto esfuerzo, sin tanto... No, Jeff Bezos va, mira, o sea, lleva la ola, él va hasta adelante, ¿no? Él ya va en un barco como 100 kilómetros adelante que todos. Él va a gusto, ¿no? En su velero, y nosotros vamos remando, pero arriba de la ola, ¿no? Sí, de acuerdo. En el tema de tu arquitectura, y es una pregunta que nos pedían que te hiciéramos, ¿cómo aporta la arquitectura introspectiva, que es la que tú desarrollas, a una convivencia social con el fin de evitar algún cierto tipo de segregación entre alguna comunidad? Pues es muy interesante que lo analices, porque hay una frase de Carl Jung hace poco que hablaba de que para mejorar una sociedad primero debes de mejorarte a ti. ¿Y cómo te vas a mejorar a ti si tu arquitectura te expone a los demás? Entonces yo genero una arquitectura que te invita a la reflexión, que te invita a dejar el egoísmo, a dejar la envidia, ¿no? A estar viendo qué hace el otro, qué carro tiene el otro. Te invita a encontrar ese equilibrio, ¿no? De desconectarte de la vida en algún momento de tu día a día y de repente te encierras y te invita a pensar.
¿vale? Te invita a trabajar en tu familia, te invita a cultivarte, Sí. me atrevo a decirlo. Y una persona que se cultiva es más empática, ¿no? Entonces, porque no compite con el otro, ¿no? Porque compite consigo mismo. Entonces, me gusta pensar que mi arquitectura genera espacios de reflexión, espacios que te invitan a ser mejor persona para que cuando salgas de esas murallas seas tu mejor versión. Seas tu mejor versión. Abraham, ¿cuál es el diseño que menos te ha gustado que has hecho? Bueno, tengo 30 casas, bueno, no espantosas, pero tengo casas, es que trabajé en una oficina inmobiliaria Ambient, hice muchas casas, no todas muy bonitas, porque en esa oficina aprendí muchas cosas, entre ellas escoger tus batallas. Sí. Entonces hubo batallas que perdí. No todas las entrabas. No, hubo ya batallas que decía, bueno, ya esto no vale la pena, ¿no? Entonces, hay por ahí varias que no. ¿Recuerdas alguna que tenga alguna característica que digas, tal vez, la verdad es que no tiene nada de funcionalidad? Yo la veía bonita o agradable a la vista, pero no me funcionaba para nada. O tal vez no aproveché bien la orientación. Digo, yo creo que todas funcionan, pero son menos bonitas porque pues, tienen gestos, no tienen materiales que yo no hubiera usado, tienen, no sé, cornisas que yo no hubiera puesto, estructuras que yo no hubiera agregado, pues muchas cosas, ¿verdad? Pero al final, yo siempre comparto una anécdota antes de explicar Casa para ver al cielo, que es la primera casa en la que realmente entiendo de qué se trata la arquitectura y se trata de responder al sol primero que nada. Y antes de esa casa, cuando yo regreso de España, un día en una farmacia me encuentro una ex clienta que yo le diseñé su casa, más no se la construí porque yo me fui y ahí se quedó alguien más, bueno, se la construyeron. Y ella me dice, Abraham, todo muy bonito, la casa tenía un árbol al centro, había respondido al contexto, todo genial, pero me dice, pero la sala comedor es un horno, o sea, me pega el sol toda la tarde. Y yo me recordé unos ventanales de piso a techo que les dejé viendo al poniente sin ningún tipo de protección, y recordé y dije, sí, es cierto, ahí tuvimos un tema. Que bueno, se pudo haber solucionado con, no sé, con una estructura, ¿no? Con un árbol, le dije, ponte algo para protegerte. Pero bueno, al final mi error o mis errores que cometía era diseñar con base en muchas cosas antes que en el sol. Sí. Y eso ya no me pasa. Muy bien. ¿Y cómo inicias a diseñar? Me queda claro que te gusta arrastrar, dibujar, trazar. ¿Ese es tu primer paso? Pues me gusta. A veces hago un par de secciones, trato de dibujar el terreno, si es plano, si no es plano. Yo les digo que a mí me encantan los límites, porque entre más límites me den, imagínate que, ayer estaba viendo un documental de Mies Van der Rohe, que hablaba de que él buscó, tenía una frase que le gustaba, dice Galeano, que era, yo no quiero inventarme en cada proyecto. O sea, él más bien lo contrario, él buscó repetirse en cada proyecto porque buscó un sistema que le permitiera a él diseñarlo todo con la misma estrategia. Y ayer que lo veía y decía yo, es que mi arquitectura no es nada, bueno, más bien formalmente, o sea, no la verías miesiana si no ves el vidrio por todos lados, de alguna manera, pero es muy, muy miesiana, porque yo trato de resolverla con la menor cantidad de movimientos posibles. Si a Mies trabajaba con planos en el sentido longitudinal y transversal. Entonces, yo respondo a eso, pero después se lo cargo con toda la arquitectura leccorbusiana, que después es Aalto, que después es Barragán, que es Sisa. Pero estoy buscando un sistema, ¿sabes? Estoy buscando un sistema. Entonces, para encontrar un sistema, tienes que tener tus estrategias, obviamente, tus combinaciones. Y esas combinaciones para mí se vuelven como algorítmicas, ¿no? Como respuestas definidas a un problema específico. Sí. Entonces yo voy respondiendo a esos problemas, que esos problemas son las limitantes del terreno, la orientación solar, el programa, los metros cuadrados, límites de alturas, límites de vistas. Entonces yo lo que hago primero, antes de tirar líneas, es analizar el problema, analizar qué está pasando por todos lados, analizar
y tratar de limitarme, yo les digo que sí, la hoja en blanco es aterradora porque todo puede ser y no me gusta eso. Y está mal que te pase eso. Cuando todo puede ser, es que no has investigado lo suficiente. Sí, de acuerdo. Ajá. Entonces, tienes que hacer tu análisis correcto y empezar. A mí me gusta mucho dibujar el terreno y empezar a rayar el terreno por los lados. Por dónde me pega el sol, por dónde sale, por dónde entra, qué tengo a los lados, el terreno, si es baja, si sube, es más largo, es más profundo, cuánto tengo que subir, siempre restricciones, hasta dónde puedo construir, cuántas recámaras, los volúmenes, cuántos metros me quedan. Entonces poco a poco me voy limitando y me quedo pensando y pensando, ¿no? Como dice Barragán, hay que pensarlo más. O sea, sí hay que tratar de meterlo, ¿no? Como esa procesadora, que entre más ágil te vuelvas, más rápido sale, y ya después, nada, secciones. Yo siempre digo que tiene que haber una sección interesante que refleje la intención del proyecto. Cuando tienes una sección interesante, empiezas a trabajar buscando esa sección, y ya después son plantas, de repente otra vez una sección y después plantas, porque tienes que configurar el espacio. Al final lo que hacemos los arquitectos es configurar espacio, ponerle límites, ¿no? Entonces, una vez que ya el espacio funciona, y a través también, esto no lo he mencionado nunca, MVP, Minimum Valuable Project. Este es un concepto que utilizan los programadores, que me lo pasó un cliente que es programador, que es buenísimo porque sintetiza mi mecanismo de trabajo. Yo lo que hago ya últimamente es hacer una propuesta con el mínimo esfuerzo. A diferencia de otros arquitectos que trabajan mucho y hacen una propuesta y luego ya no la quieren modificar, yo hago al revés. Sí. Yo trabajo poco para generar una primera propuesta, porque lo que necesito es retroalimentación, necesito más límites. Sí. Entonces, en cuanto tengo una primera propuesta, la muestro, el cliente me da retroalimentación, me da límites y sigo modificándolo. La vuelvo a proponer y así voy como un juego de tenis. Entonces, pero siempre con el mínimo esfuerzo. Sí. Ya ese es mi mecanismo, ¿sabes? Es como me funciona económicamente quizá también, ¿verdad? Porque no tengo que gastar muchos recursos, por lo tanto mi proyecto no tiene que encarecerse tanto. Y también yo creo que mentalmente, ¿no? El proceso mental en el arquitecto, yo creo, por lo menos a mí me pasa, yo lo hacía justo así como lo mencionas. Cuando recién egresé, la verdad es que yo me casaba con una idea y no lo compartía, ¿sabes? Ni siquiera al equipo, ni nada. Yo decía, es que este es. Y yo, tal vez por egoísmo o por algo de ego, y justo yo me di cuenta que me pesaba mucho el proceso creativo, porque terminando tal vez una jornada o tal vez la noche, mi cerebro no era el mismo para la siguiente propuesta o incluso para un proyecto distinto, porque como ya estaba muy casado con uno solo, eso implicaba mentalmente que me casaba con el siguiente pero con el anterior, entonces no lo podía soltar. No podía soltar ni la estrategia, incluso las características del cliente no eran las mismas, pero yo quería seguir con el mismo. Y por eso te digo mentalmente, porque a mí me pasó, tal cual me pasó. Tú lo supiste tal vez aplicar de una manera más rápida, pero a mí me costó mucho trabajo en ese sentido. Y cuando pintas, ¿cuál es tu proceso? Porque no es analítico. Bueno, quiero pensar que no es tan analítico como el que haces a la hora de proyectar o diseñar vivienda. Depende de que esté pintando, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta? Si voy a pintar un elefantito, pues lo voy a dibujar primero y después lo voy a pintar. Pero cuando pinto completo abstracto, no. Cuando pinto abstracto, busco proporciones. Yo tengo mucho el tema de lo primitivo, tanto en mi arquitectura, ¿no? Toda mi obra busca ser tan pura como lo primitivo, ¿no? Antes de la contaminación. O sea, una cosa, por eso me encanta Juan Rulfo, porque escribe como habla un viejo de 80 años de un pueblo de Sinaloa, sí, o de Jalisco, o de Michoacán. Habla con el alma, ¿sabes? Sí. Entonces, así quiero que sea mi arquitectura y así quiero que sea mi pintura. Quiero que parezca que le pasó por arriba un caracol, ¿no? O un pez y rayó en la arena. Entonces, pues yo trato de decir que pinto sentimientos. Okay. Entonces, cuando pinto abstracto. Entonces, si estoy feliz, van a ser rosas y blancos y azules. Si estoy un poco más triste, van a ser rojos, van a ser oscuros, van a ser
pero siempre también con una estrategia que es el claroscuro. Ok. Pero ¿cómo es? ¿Te pones audífonos, te encierras? Bueno. Tal vez, por ejemplo, para pintura decides en tu departamento, varía mucho como para diseñar. Me interesa saber eso. Yo trabajo en la soledad. Ok. Yo soy una persona que es adicto a la soledad, adicto en el buen sentido. Y soy ermitaño, soy Zaratustra, soy Grenouille del perfume. Me encanta enfrentarme a mi mente, me caigo bien, como dice Polo Polo. Entonces, mi proceso es así, mi proceso de creación es en soledad. Yo trabajo muy bien solo y solo encuentro la paz, porque se trata de encontrar la paz, se trata de transmitir paz en tu obra. Y si yo no estoy en soledad, no me encuentro en paz. Entonces es complejo porque somos seres sociales. Por eso el internet me cae muy bien, porque me permite estar al mismo tiempo solo y al mismo tiempo con todo el mundo. Sí, justo, y el equipo no me va a dejar mentir. A mí me pasaba que yo soy no tan solitario, pero sí soy muy reservado. Para que te des una idea, ni siquiera como fotos de perfil donde salga yo, ¿sabes? Y eso es de tiempo. Y cuando empezamos esto, yo me di cuenta que tal vez al comenzar este proyecto se acabó un poquito de lo que yo no quería o lo que no estaba acostumbrado a mostrar. Que no tiene nada de malo, ¿no? Tal vez estar... Es personal, sí. Es un tema personal. Y me di cuenta que no está mal, ¿sabes? Yo me senté como culpable en el tema de conmigo mismo. De no, es que tú has seguido esta línea, no puedes ser alguien que a lo mejor los demás pueden pensar que no eres, porque tus conocidos saben que no te gusta salir en cámara, que no te gusta tu voz, ¿sabes? Y justo me pasaba como tú. Ahora, ¿te has enfrentado a críticas cuando dices, es que yo soy solitario, pero tal vez generas contenido, miles de contenidos al mes? ¿Qué opinas de esa crítica? ¿Te mueve o solo la chequeas y...? La crítica negativa, sí. El hate. Bueno, el hate tiene su historia. El hate, pues como todo, cuesta trabajo acostumbrarse. Y hay que pelear contra el hate, no hay que dejarlo, porque si lo dejas es como un cáncer, yo creo, ¿no? Que puede crecer y quizá a largo plazo la honestidad y el valor siempre va a prevalecer. Sí. Siempre. Pero a corto plazo, ese cáncer se lo puede comer. Sí. Y te puede comer a ti. Entonces, uno tiene que entrenarse mentalmente a ser fuerte. Tienes que entrenar la mente y tus redes también tienes que entrenarlas a combatir contra ese cáncer. Porque mientras tú confíes en tu valor, la gente lo va a notar. Pero también tienes que demostrárselo. Entonces tienes que hacerte valer, ¿no? No puedes dejar que abusen, ¿sabes? Porque yo siempre les digo, mis medios de comunicación masiva no es un medio de comunicación masiva público, ¿sabes? Sí. O sea, que me odies está bien, yo no controlo, o que no te caiga bien, o que me tengas envidia, yo no puedo controlar eso depende de ti. Pero lo que sí puedo controlar es que no te anuncies en mis redes. Entonces, yo mis redes las controlo. Yo mis redes no me gusta algo, bye, adiós. No, que la censura. ¿Cuál censura? No, Este es un mecanismo de expresión mía. No es un medio de comunicación pública, no es la obra nacional. Sí. Esto es una red que yo he construido para comunicar mi obra, mi mensaje. Y la gente que comulgue con ese mensaje, bienvenida sea. Y la gente que no pasa nada, váyanse para otro lado. No contaminen mis medios, ¿no? Si quieres hacer una página odio al arquitecto o no sé qué, bienvenido, pues hazla, ¿no? O sea, pero no quieras que te voy a dar like ni te voy a poner. Claro, no la voy a compartir. Sí, Oye, Abraham, ¿y al día de hoy delegas procesos creativos o en tu oficina tú eres el encargado? No, obviamente cada oficina tiene un mecanismo. Ayer que veía la conferencia de Galeano sobre Mies, hablaba de Peter Behrens y Le Corbusier trabajó con Behrens al mismo tiempo que Mies y al mismo tiempo que Gropius y al mismo tiempo que Audo, no sé quién es.
Y Le Corbusier decía, es un tirano, refiriéndose a Behrens, es un tirano que toma más trabajo del que puede realizar. Okay. Entonces solamente busca el dinero y no sé qué. Entonces yo digo, mi mecanismo es, en mi oficina solo diseño yo, solo. Por lo tanto, solamente puedo recibir cierta carga de trabajo y la otra se pone en espera. Entonces, esto inició con la pandemia, porque nunca había tenido lista de espera hasta la pandemia. Entonces, ahorita tengo una lista de espera de 2 proyectos, pero nunca había tenido. Entonces, yo siempre les digo a los clientes, la relación calidad, precio y tiempo, pues tú sabes que no puedes tenerlo todo. Sí. Yo no cobro tan caro como otros arquitectos en México, pero quizá me tardo más, ¿verdad? Sí. Pero la calidad sube. La calidad es lo más que te puedo dar, ¿no? Yo lo que sí tengo claro es que soy un creador de contenidos, me gusta compartir, pero la calidad de mi obra, de eso depende el éxito de mi vida. Si mi calidad de arquitectura desciende, el contenido, lo que hablamos de la honestidad, sí. No lo voy a poder defender como lo defiendo hoy, ¿sabes? Si en 10 años mi obra yo ya la siento que ha bajado su nivel, ahí sí me va a empezar a doler más. Y cuando alguien critica algo mío, te lo juro que me picas en la costilla y me hace volver a abrir la planta y decir, a ver, ¿tiene razón? Y la analizo, ¿no? Y veo, y si tiene razón, créeme que le modifico. Sí. Y si no tiene razón, después de analizarlo digo yo, no, está bien así es como tiene que ser, por esto y por esto y por esto, que esa persona que critica no sabe, pero quizá cuando yo lo explique entienda. Pero lo que te quiero decir es que yo tengo una frase que dice, eres tan bueno como tu última obra. Por lo tanto, es una angustia porque nunca voy a sentir que he llegado al máximo, porque cada que logro una buena obra, empiezo desde cero otra vez. Y la exigencia, ¿no? Es un tema de exigencia para cada fin y para cada inicio. Por el networking que manejas y tal vez la convivencia que manejas con arquitectos mexicanos, sí, centroamericanos y de Sudamérica, tal vez en Europa, por el tema, pues, uno, de tus estudios, y 2, por el alcance que tienes. ¿Cuáles crees que son las virtudes y debilidades del creativo mexicano? La debilidad es el complejo de inferioridad. Okay. Somos mexicanitos. Eso te mata. Eso es un cáncer infinitamente más grande que un género. El creerte que por ser mexicano vales un poquito menos. Quizá vales más que el guatemalteco y el salvadoreño, pero vales muchísimo menos que el de Estados Unidos y mucho menos que el español y mucho menos que el alemán, qué decir de los nórdicos. Sí. Eso es el cáncer de cualquier individuo, porque una vez escuché de un maestro, de un director de una universidad de Guatemala que decía, es que hay que saber en qué escalón de la escalera estás. Y si uno lo analiza desde el punto de vista relativo, pues siempre hay un escalón arriba de otro, ¿verdad? Entonces es muy bueno desde el punto de vista pragmático, pero es muy malo desde el punto de vista filosófico, porque te limita, sí, ¿sabes? Y el creativo mexicano, yo les he venido diciendo esto desde hace algunos años, así como les he venido diciendo que la universidad muere en este siglo. Este es el siglo de Latinoamérica. Y México, me atrevo a decir que es el epicentro del siglo, es el epicentro creativo del siglo. Hoy acabo de leer una noticia que científicos mexicanos descubrieron cómo se mueve el espermatozoide realmente, que no se movía como creíamos con esta especie de hélice, sino que hace un giro muchísimo más hacia un costado. Y eso te quiero decir porque la mezcla es lo que hace la potencia. Cuando tú metes muchas cosas en la licuadora, salen nuevos sabores, salen nuevos olores, salen nuevas ideas. Y en México estamos viviendo la evolución de la mezcla, ¿verdad? Porque se mezclaron españoles con indígenas, pero no habían tenido la educación suficiente para resaltar hasta este siglo.
porque antes solamente eran los más ricos, los que tenían acceso a la educación. Entonces, si tú analizas los grandes personajes del siglo pasado, los que tú me digas, ¿verdad? Los Diego Rivera, los Tamayos, los Sabludovskis, son pura gente de alta, ¿no? Pero ahorita, como la educación ya ha permeado a capas más inferiores, como la mía, ¿no? Yo soy mestizo completamente, tengo tengo más bien bisabuelos españoles o ¿no? Tatarabuelos. Entonces, lo que te quiero decir es que no los tengo en mis primeras 3 capas o 4 capas de ADN, los tengo más atrás. Entonces, yo ya tengo mucho otro mestizaje. Por eso te digo, o sea, la generación que viene conmigo, la tuya, las que nos están escuchando, las nuevas, esos son las personas que van a darle forma al siglo XXI. ¿Y por qué creo que está en Latinoamérica? Porque aquí está la necesidad. Y la evolución la genera la necesidad. Cuando no tienes necesidad de nada, no hay nada que hacer. Y te quedas. Claro, si tú tienes 10,000 pesos en la cuenta cada mes sin hacer nada, es muy difícil que hagas algo más. Sí. ¿Sabes? Por eso yo a veces me gusta decir que se le da más valor a la persona que ya tenía dinero y quiso hacer más, porque no tenía la necesidad. Entonces, esa gente yo la respeto mucho. Entonces, aquí en México y en Guatemala, y donde nos estén escuchando, en Honduras, en Nicaragua, en Paraguay, en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Colombia, en Venezuela, en Panamá, en Costa Rica, en Bolivia, en Perú, hace falta todo. Entonces tú combina la necesidad con el mestizaje y con la educación, hervidero de cosas positivas. Esa consideras que puede ser la fortaleza, la necesidad existente en una comunidad como la nuestra. Exactamente, tenemos mucha necesidad y gracias a Cronos, al Dios del tiempo, tenemos internet, ¿verdad? Crecimos en el siglo XXI, 2020, que yo siempre les digo, vivimos en el pasado. Ustedes analicen cómo ven el 1920, es la prehistoria. Así van a ver esto nuestros nietos, bisnietos. No mames, te tocó la pandemia, ¿cómo fue? Estamos viviendo la prehistoria. Entonces, vamos a darle forma a la historia. Yo sé que, bueno, no sé cómo tú seas, si te consideres modesto o no, pero ¿en qué momento te diste cuenta que eras bueno en lo que haces? Un primo me lo preguntó, Fernando, saludos Fernando, me lo preguntó hace como unos meses, me decía, ¿cómo te diste cuenta que eres bueno? Eso ya se sabe, con eso se nace. O sea, tú naces sabiendo que tienes algo, pero nadie lo ve. y yo me acuerdo que yo estaba en la Universidad de Guadalajara y decía, ¿cuándo alguien se va a dar cuenta que soy bueno? ¿Cuándo alguien se va a dar cuenta y va a decir, Abraham, ten una beca para que te vayas a estudiar al extranjero? Nunca pasa. Nunca nadie lo ve hasta que se los demuestras. Pero tú lo sabes. Depende de ti demostrárselo. Ok, muy bien. Esta es una pregunta que tal vez saca de onda a arquitectos que no tengan, pues, como la experiencia o no tengan la mentalidad que traes. Pero, ¿qué te inspiró a hacer videos en YouTube? Porque el arquitecto se supone, cuadradito, en una oficina, en un primer piso, segundo piso, con su oficina, su secretaria, un dibujante, y se acabó. Pueden hacer diseños, pueden hacer algún edificio, trámites, lo que te guste, pero ahí no es, mira, me voy a grabar, no quiero exponerme. Algunos tal vez por tema de seguridad, o tal vez porque nunca les pasó por la cabeza. ¿Qué te pasó a ti? ¿Por qué decidiste hacer videos? Yo soy muy inquieto, no me puedo estar quieto. Yo me aburro muy rápido. Entonces, créeme que YouTube es ahorita. Mañana voy a hacer películas, y pasado voy a hacer series, y luego voy a producir y voy a impulsar a nueva gente. Y nunca me voy a cansar porque tengo esa lombriz que no me deja de pedir que consuma o que más bien saque. Es que el problema de la arquitectura es que tiene mucho arte y el arte es para los nobles, ¿verdad? Solamente es para que lo entiende. Entonces el arquitecto se siente artista y es elitista. Entonces el elitista es falsa modestia. Yo digo que la falsa modestia es molesta. Y hoy leía justamente una frase de Wright, de Frank Lloyd Wright, que decía, yo muy temprano en mi vida tuve 2 opciones. La honesta, la arrogancia honesta
o la modestia arrogante, algo así, ¿no? Como la falsa modestia o la arrogante modestia, ¿no? Sí. Porque la modestia también puede ser muy arrogante, ¿sabes? Una persona que, no, yo no te puedo hablar de eso, porque eso ya se nace, y no te voy a explicar cómo lo logré, porque no sé, eso a mí me molesta mucho. Yo prefiero que me digas, yo soy buenísimo, déjate enseño cómo. Sí, de acuerdo. ¿Sabes? Yo prefiero 1000 veces eso. Prefiero que me digas, yo soy el mejor en lo que hago, soy el mejor cirujano, déjenles explico cómo lo logré. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos arrogantes con ganas de compartir, ¿no? Y yo me considero más del otro bando, ¿no? Entonces, YouTube nació muy orgánicamente. Mis talleres de diseño arquitectónico se graban porque son online. Entonces de repente me doy cuenta que tengo contenido. Sí. Y de repente me doy cuenta que el arquitecto es un creador de contenido, porque haces renders, porque haces maquetas, porque haces dibujos, porque haces poemas, porque o sea, creas. Entonces, cuando uno analiza de ese modo, eres un creador de contenido. Tuve una maestra, Beatriz Colomina, que en ese momento era decana de Columbia, me parece que nos dio una clase con su esposo Mark Wigley, que nos decía, si uno combina el correcto uso de los medios de comunicación de su época con una obra potente, puedes volverte una bomba nuclear. A mí esa idea nunca me dejó desde la maestría, entonces yo entendí que las redes sociales combinadas con una obra potente, claro, es la bomba. Es la bomba. Entonces pues he ido leyendo las redes y cuando empiezo a dar cursos me doy cuenta que hay contenido de buenísima calidad ahí, lo empiezo a compartir gratuitamente en los canales de YouTube y en YouTube se empieza a llenar de horas y horas y horas y horas de cursos, pero todo se desata un día que hago en mi clase de la Escuela Superior de Arquitectura de la universidad, hago 2 secciones explicando 2 aproximaciones a un mismo proyecto. Okay. Y a una sección le llamo buena arquitectura y a otra sección le llamo mala arquitectura. Lo recuerdo. Sí, entonces la subo a Instagram y empiezo a recibir muchos mensajes que dicen, arquitecto, explique por qué. Y digo yo, no, ya son muchas personas que preguntan, mejor les hago un video y que ya... ¿no? Se elabora, ¿no? O sea, es demasiado tiempo uno por uno, ¿no? Entonces, hago el video al final de un taller que di, termino mi taller, me grabo ahí como pude, y el video con muy mala calidad de producción lo subo a YouTube, al canal que ya tenía, pero que solamente había videos de los cursos. Sí. Nunca me había grabado yo compartiendo algo per se, independientemente. Entonces subo ese video y le va súper bien. Muy, muy bien. Entonces recibe demasiados comentarios, demasiadas críticas positivas, también negativas, pero muchísima gente queriendo más. Entonces en ese momento digo yo, hay un nicho de mercado aquí, o sea, hay una necesidad aquí que hay que llenar. Entonces, pues si la gente lo pide, vamos a complacerla, ¿no? Y a partir de ahí empecé a visualizar el futuro y dije yo, ok, entonces YouTube. Y empecé a invertirle a YouTube, empecé a comprar equipo, Mis practicantes, de repente, de estar haciendo renders, los empecé a editar videos, ¿no? Los puse a aprender Adobe Premiere, Audition, y así empezó. Y no he parado. Y lo interesante es que no deja de montar, es lo que te digo. De repente de hacer videos y mezclarlo con la escuela, pues ya ayer tuve mi final del diplomado en arquitectura avanzada, habían 750 personas en vivo viendo la final, sí. Además de los maestros y además de los alumnos. Sí, sí, o sea, teníamos un público, una audiencia de 750 personas. Es un concierto de rock. Y apenas es la segunda edición que lo hago así en vivo, masivo. Yo le decía a Lucio Muniain ayer, la siguiente vamos a tener 1000. En unos años vamos a tener 5000 personas, un estadio lleno, viendo cómo critican a los alumnos, ¿sabes? Entonces, es muy interesante porque no hemos visto todavía realmente el potencial que tiene el Internet. Estamos desarrollándolo. Muy bien. Si tuvieras que darle tip o recomendaciones a personas que tú les quisieras ahorrar un poquito el camino, hacerlos un poquito más fácil de digerir, ¿cuáles serían esas acciones o líneas que tú recomendarías para trascender como arquitecto? Tomar una decisión, porque el camino no es fácil, si no todo el mundo llegaría. Entonces, primero que nada tienes que definirte. En la vida lo más importante es definirse.
¿De qué bando eres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Hacia dónde vas? No sabes a dónde te va a llevar ese camino, pero sabes cuál debe de ser. Entonces, primero que nada, definirte y definir si realmente es lo que quieres, porque esto requiere sacrificios. No cualquiera está dispuesto a sacrificarse. Y no cualquiera está dispuesto a sacrificarse a este nivel. O sea, porque hablamos del máximo nivel. Sí. O sea, ¿cuánta gente llega a las Olimpiadas? Muy pocas. Hay algunos que llegan a la Olimpiada Nacional, hay otros que llegan a los Panamericanos, hay otros que llegan al Mundial, pero a la Olimpiada... Pocos. Bueno, ya llegaste a las Olimpiadas, pero pararte en el medallero... Que nada más hay 3. Ajá. O sea, de todo el mundo. Y ahora, después del medallero, pararte muchas veces en el medallero. Sí. Llegar a ese nivel de decir, otra vez estoy aquí, ¿no? Viendo cómo sube la bandera. Eso es a lo que yo quiero llegar. No he llegado. Pero lo que te quiero decir es que llegar a ese nivel, pues tú ponte a analizar a mí cuando me preguntan qué leo, qué veo, pónganse a ver biografías. Pónganse a leer biografías. Porque ahí es donde encuentro la inspiración más grande de cómo gente llega a ese nivel, ¿no? Y el común denominador es la pasión, la obsesión y la exigencia, ¿no? La autoexigencia, la determinación, la disciplina, ¿no? Yo les digo que más que el talento es la disciplina, porque la probabilidad aumenta por cada fracaso que obtengas. Entre más fracasos tengas sobre una misma meta, la probabilidad de que en la siguiente lo obtengas es mayor, es mayor, es mayor. Entonces, les comentaba esta anécdota de un amigo que me decía que su abuelo toda su vida compró el mismo boleto de lotería. No se lo sacó hasta, él me comentaba, no sé si sea verdad o mentira, pero semanas después que se muere, cae el número. Entonces, el único obstáculo entre tú y tu meta es el tiempo, si eres disciplinado. Entonces, obviamente, entre más talento tengas, más rápido, más probabilidades tengas, ¿verdad? O sea, si yo quiero ser el mejor corredor del mundo y tengo unas piernas de 1.70 y cada pierna pesa 40 kilos, no sé, 30 kilos, no sé, o sea, pues tengo un motor ahí que me va a impulsar más rápido. Si soy chiquito o si soy gordito, pues me va a costar más, ¿verdad? Pero al final la disciplina va a ser que llegue. Entonces, la recomendación es esa. La recomendación es primero definan si lo quieren. Primero. Y si sí lo quieren, háganse un plan a corto, mediano y largo plazo y empiecen a estructurar cómo lo van a lograr. Okay. Porque yo desde que entré a la universidad, yo ya sabía que seguía la maestría. Yo ya estaba adelantado al siguiente paso 7 años, ¿no? Yo entré a los 17 años y a la maestría me fui a los 24, o los cumplía ya, o no, sí me fui a los 24. Entonces, ¿cuántos son? 7 años. Entonces, yo ya sabía qué quería hacer 7 años antes, ¿no? Entonces, yo les digo siempre que lo más común en las personas es pensar a corto plazo, pero muy corto. O sea, la gente lo que quiere es, ¿qué vas a hacer el fin de semana? Resultados son. ¿Qué voy a hacer el fin? ¿Qué voy a hacer en 2 semanas? ¿A dónde te vas a ir de vacaciones en Semana Santa, en el verano? Los más ambiciosos están pensando en irse en el otro verano, están pensando que se van a ir a hacer me voy a ir a trabajar a Canadá o después voy a hacer esto. Yo no soy ni al fin de semana ni a esto, no, yo me iba 7 años, ¿no? Y deja tú, o sea, yo en mi mente inocente, a mis 17 años, ya visualizaba cómo va a ser mi futuro largo plazo, largo, 40, 50, 60, 70, 80, al menos en lo profesional, ¿no? Porque ya en lo personal, ahí sí les digo, jóvenes, ahí no, hagan lo que hagan, cuando no depende de ustedes, déjense ir como una hoja en el río. Pero lo que sí dependa de ustedes, tienes que remar. No, nadie más, solo depende de ti, no esperes que alguien más te venga a hacer la chamba que... Es muy raro que alguien llegue y te diga, oye, eres muy bueno, eres un genio, vente para acá, aquí te vamos a pagar todo. Sí, de acuerdo. Eso nomás le pasa a ese niño genio de Luna. Saludos al niño genio. Saludos al niño genio. Que alguna vez lo vamos a tener acá. Eres un ejemplo a seguir, por favor demuestra que puedes ser presidente. Ojalá. Pasamos a las preguntas finales, Abraham. Uh-huh. ¿Qué haces cuando no se te ocurren ideas para crear? El sistema me alivia de esas presiones. Okay. El sistema que he generado me alivia de querer inventar el hilo negro en cada proyecto. Porque me vuelvo como una computadora.
una computadora que tiene sus movimientos. Es como una computadora con la que juegas ajedrez, nunca tiene el problema del ojo en blanco, porque si tú mueves a la izquierda, ella mueve a la derecha. Entonces, lo único es las ganas de querer sentarme, las ganas de enfrentarme al problema, porque mientras no lo enfrente, soy el mejor. Pero cuando ya me siento, ya no soy el mejor, hasta que lo demuestre otra vez. Entonces, la decisión de volverte a probar a ti mismo es mi principal enemigo. Pero no, yo no tengo problema con la hoja blanco porque mi sistema es generar, mostrar, rebotar, generar, mostrar, rebotar. Se va alimentando de todo. Exactamente, entonces llega un punto, antes a veces más rápido que otras veces, pero siempre llego con ese sistema y utilizando ya las combinaciones artísticas y funcionales que tú vas desarrollando a lo largo de tu experiencia de estudios y de trabajo, pues me gusta tener mi sistema. Muy bien. ¿A quién admiras? A muchísima gente. Sí, pues, sí, solo no tiene que ser realmente del gremio. Admiro muchísimo a Michael Jordan. Ahora que salió su documental, digo, yo de niño, es que un niño como yo siempre busca modelos a seguir. Sí. Entonces, yo he admirado a mucha gente, a Jesucristo, a Napoleón, a escritores, a cineastas, a actores, a músicos, Kurt Cobain, a futbolistas, a Maradona, o sea, a toda la gente que consigue grandes cosas, yo la admiro. Y me gusta a políticos, ¿no? O sea, admiro. Una vez me acuerdo que estaba chiquito y entré a un hotel allá en Veracruz y se abren las puertas del elevador y estaba Ernesto Zedillo y su secretario Francisco Labastida y ese personaje, sea lo que tú quieras políticamente, pero no cualquiera llega a ser presidente. Sí. Entonces, el enfrentarte a una persona que logra algo que muy pocas personas logran, merece mi admiración. Quizá no mi respeto. Es diferente. Pero no admiración, o sea, a mí me encanta, y todos tenemos esa fascinación, o mucha gente tiene esa fascinación por gente como Hitler, gente como por tiranos, ¿verdad? Porque es como, ¿cómo lo logró? ¿Sabes? ¿Cómo lo logró? ¿Cómo logró engañar a tanta gente? Entonces, pues por eso te avientas documentales y libros, ¿no? Analizando cómo lo logró. Entonces, admiro a Gandhi, admiro a Buda, admiro a mis padres, admiro a la gente que es ejemplo para mí. Muy bien. ¿Cuál ha sido tu mayor error o fracaso? Pues, errores, sí, porque yo siempre digo que una mala decisión te lleva a otra. Pero más que errores, son oportunidades de crecer. Porque cuando uno empieza a leer un poco de filosofía oriental, el Tao Te Ching, que lo recomiendo siempre, el Tao Te Ching te habla de que no existe el mal y el bien, ¿sabes? Sí. En la tierra, una vez vi caminando a una perra con un conejo en la boca, muerto, y la perra no era mala porque mató al conejo. Más adelante, como a 10 metros, detrás de una reja, habían 3 cachorritos. Entonces, obviamente, si uno lo juzga desde una perspectiva, desde la perspectiva de los hijitos del conejo, pues mató a su mamá, a la cárcel. Sí. Pero si lo juzgas desde la perspectiva de los perritos, pues su mamá es una diosa que los está alimentando. Entonces, cuando uno dice cometí un error, pues es que realmente si tú lo quieres ver como error, toma otra decisión, gira para otro lado, pero entonces ya no es un error. Ya es una cosa positiva que te hizo darte cuenta que estabas tomando malas decisiones si querías llegar a cierto resultado, ¿no? A cierto lugar. Entonces, los errores son cambios de viento. Sí. Que el viento lo está empujando hacia un lado y uno quiere ir para el otro. Mejor déjalo ir. Déjalo, te está diciendo algo. Cada que algo malo, cada que chocas, cada que te enfermas, cada que alguien te cortan, te divorcias, o sea, cada que tienes un problema con un hijo, estás haciendo algo mal. Y ese problema es un síntoma. Es un síntoma de que estás tomando malas decisiones que hay que revertir. Entonces, lo único que tenemos que ser es consciente
de cuando tomamos una buena decisión o una mala decisión. Porque si no eres consciente, una mala decisión te lleva a otra. Y una buena también. Perfecto. Antes de pasar a la última pregunta, te quiero agradecer el tiempo, la disponibilidad. Sabemos que todo este tema que está pasando, personal y global, que a todos nos ha afectado, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? Cree en ti mismo, porque si tú no crees en ti, nadie más va a creer. Pues muchas gracias, Abraham. No, muchísimas gracias a ustedes y siempre es un honor compartir. Saludos a todos. Hasta aquí el episodio con Abraham Cota Paredes. Chingón, ¿no? Si quieres saber más de él, visita la página salvadorescobedo.mx/creatividad y por favor, en mis redes sociales, compárteme qué parte del episodio fue lo que más te gustó. En Facebook me encuentras como Salvador Escobedo y en Instagram como @chava.escobedo. Recuerda visitar nuestro canal de YouTube, en el que podrás encontrar todos los videos de cada uno de los episodios. Yo soy Salvador Escobedo, de verdad gracias por escuchar y a crear.